Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Estamos hoy de vuelta. Tenemos un programa demasiado bueno, amado. No vayas a tomar tiempo fuera de la audiencia. Y si lo haces, tiene que volver a escuchar el video. Eso es una demanda de tu pastor de la red, Omar Figueras. Estamos en la plataforma Liberación Progresiva. Mire, ya terminamos el playlist de las 7 cosas que Dios odia. Creo que si tú quieres liberación, tú quieres madurez, quieres crecer espiritualmente, debes de ir a escuchar esos 7 mensajes, uno tras el otro. Las 7 cosas que Dios odia. Debe de darte allí banquete, escuchando para ponerlo por obra. Estos mensajes que Dios nos da están diseñados para la liberación progresiva. Hoy vamos a hablar sobre un asunto que creo que debemos dejarlo saber, porque hay mucha gente que no entienden, han recibido demasiada explicación de toda clase de punto de vista. Hoy vamos a hablar sobre el ego. El ego. El americano dice the ego. El ego. ¿Qué cosa es el ego? Y tanta explicación y tantas definiciones. Y hoy nosotros vamos a hablar bíblicamente sobre este tema. Y para eso debemos comprender que el mensaje de Jesús fue que nos negáramos a nosotros mismos. ¿Has escuchado eso, amado? Y que lo siguiéramos a Él. Oiga el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Pero ¿cómo voy a negarme a mí mismo? Ahí el ego se levanta, el ego forma una pataleta que es terrible, pero que el ego no quiere negarse jamás. ¿Por qué? Te voy a estar explicando un poquito más adelante. Mire, en el libro de Romanos, capítulo 3, oiga cómo nos aconseja el apóstol. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Oiga, que no tengamos el concepto más alto que el que debemos tener. Ese es el problemita que tiene el ego. El ego se piensa, yo no sé lo que se piensa el ego, amado. El ego está en lugares fantasiosos y tiene demasiadas razones para qué, pero no vamos a hablar de ese detalle. Vamos a hablar sobre qué cosa es el ego. Mire, la Biblia habla de una parte del hombre que Dios detesta. ¿Cómo es eso? La detesta Dios. Pero la Biblia no le llama el ego. El ego son términos psicológicos de psicólogos, terapistas. Sin embargo, la Biblia le llama la carne. No la piel, no la piel que te cubre. La carne es una parte de el ser humano. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 8 y el versículo 6. Dice Dios: porque el ocuparse de la carne, esto es el ego, es muerte. ¡Wow! Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, el ego,
son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Escuche, no puede, no es su naturaleza, no es que no quiera, sino es que no puede. Y los que viven según la carne, el ego, no pueden agradar a Dios. Entonces pensé yo que esto era un mensaje demasiado urgente y peligroso, porque si nosotros andamos buscando progresividad en nuestra liberación, nosotros tenemos que entender que existe una parte en nosotros que Dios detesta. Esto es aparte de las 7 cosas que Dios abomina y odia. Aquí te está hablando de una naturaleza caída, de un veneno que hay en nosotros que aunque quiera, escucha, aunque quiera hacer el bien o hacer las cosas de Dios, no puede. Entonces dice la Biblia que el que vive o el que se ocupa conforme al Espíritu, esa es la otra parte del hombre. Vida o muerte, carne o espíritu. El ocuparse de la carne, dice Dios, es muerte. Quiere decir, ahí no está Dios. Dios no te va a ayudar. Dios no va a extender su provisión para ti. El ego quiere hacerlo todo. El ego no le importa a Dios. El ego dice, no, pero que sí que el dinero no cae de la mata. Yo tengo que meter mano, que yo. Ese es el ego. Y si tú piensas así, tú estás ocupándote de la carne. La carne es... Y escucha el versículo para que usted vaya a leerlo. Usted tiene que leer la Biblia para que vea cómo Dios le habla directamente a través de su escritura. Dice que el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, mas ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Ahora, el proceso de la vida del cristiano es hacer morir el ego, hacer morir la carne, hacerla morir. ¿Cómo es eso? Tiene que hacerla morir, tiene que hacerla obedecer a Dios. ¿Quién? Tu espíritu humano, a través del Espíritu de Dios. ¿Por qué tú crees que Jesús nos dijo, yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuese, os enviaré a el otro, el ayudador, el consolador, el que nos ayuda, amado? Es a ti, cristiano, que me estás escuchando. No a los que no conocen a Cristo, que también me están escuchando. A ustedes es imposible, mira, imposible salir de la carne, imposible hacerla morir. Porque sin el Espíritu Santo ustedes no podrán hacer que Dios extienda la mano de ayuda, de provisión y de favor. Es imposible. Pero es que ya Dios compuso ya la situación del pecado y de la condenación eterna, dándonos a su Hijo amado. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Recibir a su Hijo amado. ¿Y por qué crees que ese es tu ego? Es tu ego que no quiere escuchar esto. Tu ego quiere hacerlo como le da la gana. Tu ego quiere portarse bien y decir, bueno, Dios sabe que yo soy una buena persona, que yo mantengo a mi familia, que yo soy trabajador. Todo eso es el ego. Todo eso es el ego. Toda esa es la carne, tratando de decirle a Dios que en cuanto a ti, Él envió a su Hijo por gusto. Eso es una aberración. Eso es muy peligroso. La carne no se sujeta a Dios. El ego no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Oye, qué bien nos lo explica el Señor. No, te está diciendo, mira, no es que no quiera, sino es que no puede.
no es su naturaleza. No puede respirar en el agua porque no es un pez. La carne tiene una naturaleza que tiene que morir. ¿Y cómo lo hago? A través del Espíritu. ¿Y cómo se hace? Tú tienes que recibir a Jesús, tienes que recibir al Espíritu Santo. Tú tienes que permitir que el Señor comience a ayudarte a reconocer todo lo que Dios no le agrada y que tú comiences a confesarlo y decirle: Señor, yo no quiero esta carne, yo no quiero este ego, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero renunciarme a mí mismo. Quiero cargar mi propia cruz. Y vas a ver como la mano poderosa del Dios que te ama te va a transformar. Y pero ven acá, y ese ego es una vida ficticia, insostenible. Podrá hacer muchas cosas, pero no la puede sostener. Puede hacer un montón de cosas, puede hablar barbaridades, puede construir, mira, ¿qué no puede ser el ego? ¿Qué no puede hacer? Dios nos ha dado a todo ser humano inteligencia. Dios nos ha dado dones, talentos. Pero cuando ese ego no quiere nada con Dios, ni con las cosas de Dios, y se manda a correr haciendo y deshaciendo, no podrá sostener todo lo bueno que según él entiende que es bueno, no lo podrá sostener. Amado, pero el que da la vida es Dios y el que la sostiene, el que nos sostiene es Dios. ¿Por qué tú crees que tú estás vivo todavía? ¿Por qué tú crees que el sol no se va de su eje, ni la luna ni las estrellas? Porque Dios lo sustenta y lo sostiene. Si Dios se aparta, amado, el universo se desploma. Si Dios se aparta del hombre, ¿pero qué puede hacer el hombre? Solamente trabajar en el ego. Y el ego te defraudará todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tú pones toda tu confianza en una vida insostenible. Escucha lo que yo te digo, amado. Eva recibió lo que la serpiente le vendió. ¿Y qué le vendió la serpiente, pastor? La serpiente le dijo: come, desobedece, porque Dios sabe que el día que comieres de ese árbol, tus ojos se abrirán y seréis igual a Dios. Pero eso es lo que estamos mirando ahora. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Pero qué es lo que estamos viviendo, pastor? Lo que Eva le compró a la serpiente. Seréis igual a Dios. ¿Qué es lo que es el ego? El ego es uno que toma la rienda de tu vida. Toma la rienda y no se la da a nadie, ni a Dios se la da. Entonces, el ego se cree Dios. Por eso es que Dios la detesta. Dios detesta la carne porque no se sujeta a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, pastor? Hay que predicar el evangelio de salvación. ¿Y qué es eso? El evangelio es una noticia que dice lo que Dios ha dictado del ser humano. ¿Y qué es eso? Que Dios ha dictado que el hombre es un ser caído, está separado de Dios eternamente y está condenado ya, y que si muere hoy se va para el infierno. ¿Y qué es eso, pastor? Eso es un lugar preparado para Satanás y los ángeles. Dios no envía a nadie al infierno, sino que el hombre decide ir, porque todos los caminos tienen un destino.
Escríbete esa. No te olvides. Todos los caminos tienen un destino. Y si Dios te dice, Jesús te dice, yo soy el camino al Padre, yo soy el camino a la vida, yo soy el camino a la verdad, y usted decide rechazarlo, usted va a parar en un destino donde no está Dios. Y eso le llaman el infierno. Pero, amado, pero vivir sin Dios, mira, tú estás viviendo ahora, aún tú que no estás sin Cristo, o estás sin Cristo, todavía Dios está ahí tratando de persuadirte para que no vayas a caer en ese lugar, porque que en ese lugar no está Dios, en ese lugar no está Dios, todavía Dios está aquí persuadiéndote, malcriándote. Todavía Dios está contigo y tú escupes la cara de Dios, tú le echas polvo a Dios y Dios está buscándote porque te ama Dios. ¿Cómo quiere que te lo diga, man? Pero llegará el tiempo o que se acabe la película o que tú dejes de vivir. Se te expiró el tiempo. Ay, yay. Ay, yay. Que no se te acabe el tiempo, amado. Que dice la Biblia que pararás, vendrá juicio que tú has determinado. En este día, por amor a Dios, amado, por amor a Dios, amado, por amor a Dios, nosotros venimos a esta plataforma para persuadir. Pero usted no ha escuchado, a veces a mí se me va la cosa, a mí me da como cosa, me da porque hay ceguera, el mismo diablo, ese diablo le ciega los ojos a los seres humanos. Y a mí me da cosa, empiezo a sacudir la mata a ver si alguien despierta. Tú necesitas salvación, tú necesitas hoy urgentemente a Jesús para que te dé el Espíritu Santo y que puedas pelear contra el ego, la carne, hacerla morir. La Biblia dice, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Oye, como dice la Biblia, viviremos. Y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Si tú no tienes a Cristo, no tienes al Espíritu de Dios. Tú lo necesitas, amado, por favor. Te ruego. ¿Cómo es que te ruego, amado? Nosotros nos humillamos porque sabemos y conocemos la verdad y estamos en la verdad, andamos en la verdad. Satanás es un homicida mentiroso, que él hace lo que él tenga que hacer para engañarte. Mas la Biblia dice, como si nosotros estuviéramos persuadiéndole, le pedimos reconciliados con Dios, amado, reconciliados con Dios. El ego es un estado mentiroso, un estado que es ficticio. Pero usted no ve las películas. Usted ve una película, usted sabe que la película es una película. Y la gente lloran allí y se emocionan allá. Pero eso no es real. Eso es una película, amado. Yo estoy hablando de una verdad. Cristo viene pronto. Mira, Cristo vino, revolucionó esto, dio su vida y resucitó. El Padre lo resucitó y ahora está a la diestra de Dios esperando que llegue el tiempo. Sonará la trompeta que el Hijo del Hombre abrirá los cielos y vendrá a buscar a su pueblo, amado. Yo quiero que tú seas parte. Si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, di conmigo: Señor Jesús, soy un pecador, como dice la Biblia. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. El ego me ha engañado,
desde el día 1 me ha engañado. Ahora reconozco que todo lo que ha dicho el predicador es verdad en mi vida. Límpiame con la sangre derramada en ese madero. Te recibo como Salvador y dueño de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu Espíritu Santo. Aleluya. Dame tu Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Levanta la mano, ama. Levanta la mano. Levanta la mano, levanta. Levanta la mano. Ahí está el Espíritu Santo buscando un lugarcito en ese corazón. Ahí está. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Díselo, entra Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Lléname con tu presencia. Espíritu Santo. Pudre yugo, rompe cadena. Yo renuncio al ego y a la carne. Díselo. Y nazco de nuevo. Hoy es mi día de salvación. Soy nueva criatura en Cristo. Pongo toda mi fe y toda mi confianza en el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador. Renuncio a Satanás, renuncio a los demonios, renuncio a mi ego, renuncio a mi carne y me declaro libre para la gloria del Padre. Aleluya. Recibe su paz. Recibe su paz, amado. Recibe ahí. Recibe más. Recibe más. Padre, gracias te doy. Gracias por lo que estás haciendo en el corazón de ellos. Gracias porque quien como tú, hacedor de maravilla. Gracias por haberlos salvado. Gracias por sanar a muchos ahora. Hacer volver a tus hijos que se han descarriado. Gracias te damos.